La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una historia fascinante, motivador y muy bonito. La historia, todo comenzó, te lo contamos en breve. En el año 1816, en la granja de Miller comenzó todo. En especial, Miller era un bautista que era del campo, trabajaba así, labrando la tierra y todo eso. Pero en uno de esos recibió algo muy interesante, que era un sueño. Y de esta manera decidió empezar a predicar el Evangelio, pero él se sentía incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estaba preparado. Pero Guillermo Miller necesitaba más de 2 años para su preparación y de esta manera difundir el Evangelio, aquello que Dios le estaba dando para ese entonces. En Estados Unidos se pudo difundir la palabra de Dios en diferentes lugares y en las ciudades, y de esta manera también llegó a Latinoamérica, Centroamérica, el Evangelio eterno. También hay un texto muy importante, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el santuario. También hay algo importante que tiene que jugar el papel, que es Daniel 8:14, cuando la palabra de Dios nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces Miller pensaba que el santuario que se iba a purificarse era la tierra, pero lamentablemente no era eso. En ese entonces Miller empezó a estudiar preparación para poder predicar e ir a otros lugares. ¿Para qué? Para poder impartir la palabra de Dios, lo que Dios le estaba dando a la luz. Miller puso una fecha tan exacta. De acuerdo a las profecías, cabía que Jesús iba a retornar a esta tierra en el año 1843, ¿sí? Y de esta manera este mensaje iba a ser predicado en diferentes lugares y en diferentes ciudades de Estados Unidos. Mucha gente conmovido con este tema, esperanzador también, y mucha gente realmente despertaba los ánimos y el interés de esperar aquella gran fecha, ¿sí? Y seguían ellos avanzando, pero aquí hubo un error tan grande. Miller, lo que pasa es que no contó el año 0 de la primera venida de Jesús. Por eso es que la profecía llegaba a 1843. Pero sin embargo vino otro predicador, empezó a predicar este mismo mensaje, pero en este caso las fechas llegaban al año 1844, a una fecha, día, mes exacta. Y de esta manera este evangelio o este mensaje se impartía en diferentes lugares, en las ciudades, en las iglesias. Había mucha gente que escuchaba este evangelio, así también había mucha gente que rechazaban y dudaban de este gran evangelio. Y así llegaba la fecha, cada día la gente ansioso, esperando y muy emocionado, preparándose. Y no solo eso, también algunos de los grandes millonarios como José Bates vendieron sus propiedades, sus terrenos, sus casas, lo que tenían, poseían. Y ellos decían, si Jesús va a venir por segunda vez, ¿de qué o para qué me va a servir lo que tengo en esta tierra? Por eso es que mucha gente vendía lo que tenía. Y en ese entonces ellos esperaban ansiosamente la venida de Jesús. Y queridos, llegó la fecha exacta. Amaneció ese día, aparentemente de que Jesús iba a venir a esta tierra. Ya eran las 9 de la mañana, Jesús no aparecía. 12 del mediodía, Jesús no aparecía. En la tarde y así sucesivamente pasaron las horas y no aparecía. ¿Qué es lo que pasó? Un gran chasco. Mucha gente se quedó decepcionado, algunos rechazaron la fe y muchos de ellos estaban completamente decepcionados de que Jesús iba a venir por segunda vez. Y justo de ahí también surgen los ateos que no creen en Dios, ¿sí? Pero no solo eso. En este entonces, Elena G. de White, aquella profetisa que nosotros conocemos dentro de la iglesia adventista, ella recibió sus primeras visiones y aclarando de lo que estaba pasando en ese entonces.
En especial, las escrituras de Daniel no se referían de que Jesús venía a este mundo o que la tierra era un santuario, no, sino la Biblia, las escrituras estaban hablando de un santuario celestial. Bien claro dice el apóstol Pablo que en el cielo hay un santuario y que el santuario terrenal era la copia de ese santuario. ¿Y qué santuario se iba a purificarse? Era en el cielo. Habían algunos eventos que estaban cumpliéndose de que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y de esta manera iba a empezar el juicio investigador, de que nosotros estamos siendo investigados todos los días, los actos que hacemos, todo. Esto es lo que estaba empezando. La verdad presente, el periodo de la iglesia en la Odisea. Todo esto estaba empezando, ¿sí? Entonces, los pioneros de la iglesia adventista, aquí ya viene Elena G. de White, el esposo, Jaime White, José Bates, que fue un marinero que dejó todo por Jesús, empezaron a estudiar, y de esta manera se pudo ver la profecía, y ellos vieron un texto muy importante que está escrito en el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo número 10, porque la escritura dice ahí que un anciano de días venía directamente al Hijo, y de esta manera estaba abriéndose ¿qué? El juicio investigador, o los libros en el cielo estaban abriéndose, y ahí empieza el juicio de los muertos, y así sucesivamente hasta la segunda venida de Jesús. Elena G. de White, tan joven, empezó su ministerio en esta manera. También se casó con Jaime White, que fue su esposo, y tuvieron 4 hijos, que es lo más importante de la historia. Pero lamentablemente pasó algo inesperado. Murió 2 de sus hijos, y aquel gran dolor fue triste. Y de esta manera Elena G. de White seguía recibiendo las visiones, y ella, uno de sus libros que escribió fue el libro Primeros Escritos, que es un libro muy precioso, que realmente habla de la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y de esta manera también Elena G. de White avanza y ve más visiones. Y así nosotros lo conocemos como una profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Y sucesivamente avanza, escribe El conflicto de los siglos, escribe más y más y más libros. Y actualmente en la iglesia adventista lo consideramos como el espíritu de profecía, aquellos libros que nos abren la mente para poder entender las escrituras en cuanto a la salud, en cuanto al noviazgo, también la familia, sobre todo las profecías y también el pronto regreso de Jesús. Y así fue fundada la iglesia adventista del séptimo día. Lo más importante que resalta aquí es la ley divina de Dios. En uno de sus libros, Elena G. de White habla perfectamente de la ley divina de Dios, porque en ese entonces ellos no guardaban el sábado, ellos guardaban el día domingo. Pero ahora, ¿qué es lo que ve Elena G. de White en su visión? Ve, según ella cuenta en su libro, nos dice que entró al lugar santísimo en una visión, y ahí vio sobre el arca del pacto 2 tablas de piedra que estaban escritas los 10 mandamientos, y entendió de que la ley no estaba anulada, sino la ley era perfecta y perpetua hasta que Jesús venga, y aún más. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, inclusive vamos a guardar el sábado. Isaías capítulo 66, y el versículo 23 nos dice. Y sobre eso, el sábado tiene que jugar un papel muy importante en los últimos días. Y en especial el sábado es el sello de Dios. Y de esta manera se pudo organizar y crear la iglesia adventista. Actualmente la iglesia adventista existe en diferentes países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en especial en Europa, Asia, ya tenemos. Y es una gran bendición para nosotros. Y seguimos impartiendo la palabra de Dios a cada rincón todos los días en diferentes ministerios. La iglesia adventista es muy organizada actualmente. Está dividida en uniones, misiones,
asociaciones, y de esta manera tenemos pastores que predican a diario el Evangelio, como misioneros, colportores, tenemos ministerios como el Caleb, tenemos proyectos por acá, por allá, fundaciones de iglesias, campañas evangelísticas, y de esta manera seguimos trabajando para el encuentro con nuestro Jesús. Ya para terminar, quiero decir algo muy importante sobre el libro de Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. Jesús, si bien es cierto, dijo que prediquen el Evangelio, y eso es una gran misión para nosotros. Tenemos que hacerlo. Un día Jesús dijo a los apóstoles, pero eso, lo que mencionó en ese texto bíblico, también abarca nuestros días. Nos dice que prediquemos el Evangelio a todos los países, hasta el rincón de todo el mundo. Bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevemos el Evangelio. Y nuestro deseo de corazón y todo lo que nosotros que tenemos que hacer, el propósito grande en este mundo para nosotros es predicar el Evangelio eterno a todas las naciones, que escucha hasta la última criatura con vida en esta tierra. Y de esta manera Jesús vendrá, porque la palabra de Dios nos dice, cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, luego viene el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice. Queridos amigos, sigamos avanzando, sigamos hablando del amor de Dios, porque Jesús viene muy pronto. La palabra de Dios que sea impartida no solamente fue para los apóstoles, sino también fue para nosotros. Prediquemos, y la mejor predicación que tú puedes hacer es con tu testimonio, no con tu palabra, sino con tu testimonio. Cristo predicó con su testimonio. Preparemos un pueblo para el pronto regreso de Jesús, y así nos veremos en el reino de los cielos. Bendiciones.